El siguiente tema que estamos abordando tiene que ver con las enmiendas en las normas y sus implicaciones para el sistema de gestión. ¿Qué significa esto? Primero, debemos entender que las enmiendas de ISO frente al cambio climático implican dos cosas. La primera, en el capítulo 4.1 de todas las normas de sistemas de gestión ha quedado involucrada como un requisito. Es decir, la organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente. ¿Ven? Hay que hacer ese análisis. Segundo, en el capítulo 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la enmienda ha sido agregada como una nota. Es decir, que pueden existir partes interesadas pertinentes que tengan requisitos relacionados con el cambio climático. En todo caso, la organización debe analizar, primero, si el cambio climático es una cuestión pertinente y segundo, si sus partes interesadas actuales pertinentes tienen alguna exigencia de cambio climático. O sea, no se trata de que usted vuelva a hacer un ejercicio de partes interesadas, ¿no? Porque ya lo ha hecho en su sistema de gestión. Y con respecto a su análisis de contexto, pues también ya lo hizo. Ahora simplemente analice la pertinencia o no del cambio climático en su sistema de gestión. ¿Esto qué nos va a traer? Nos va a traer lo siguiente. Uno, hay una serie de normas que ya han sido involucradas y se les ha integrado la enmienda sobre cambio climático. Estas normas, pues tenemos diferentes relacionadas con sistemas de gestión y otros modelos relacionados con publicaciones de ISO. Les tenemos para ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, para ISO 27001, para la norma ISO 37001 sobre sistemas de gestión antisoborno, ISO 37301 para temas de compliance, ISO 22301 para sistemas de gestión de continuidad de negocio, ISO 46001 para sistemas de gestión de eficiencia del agua, ISO 22000, todo lo que tiene que ver con inocuidad de los alimentos, ISO 21001 para organizaciones educativas, ISO 21101 para turismo de aventura, sistemas de gestión de seguridad. Asimismo, para otra gran cantidad de normas que existen relacionadas con sistemas de gestión, entre otras, ISO 28000, ISO 30301, ISO 30401. Bueno, la lista es larga. Inicialmente son 31 normas y publicaciones de ISO. La idea es que en esas normas es el inicio de incluir la enmienda, pero como he venido comentando en este curso, pues ISO tiene un plan de acción para involucrar esta enmienda en todas sus normas y publicaciones. A continuación abordaremos dentro del ciclo PHVA cuáles son las implicaciones que tiene la enmienda para su sistema de gestión. Como se los mencioné anteriormente, pues esto va a tener implicaciones en el contexto de la organización, principalmente en el capítulo 4.1, donde hay que considerar el cambio climático como una cuestión externa. Asimismo, en el numeral 4.2, partes interesadas, cuáles serían los requisitos pertinentes relacionados con el cambio climático que estas partes interesadas están exigiendo. Con respecto al alcance, también hay que revisar si al considerar esta enmienda o este cambio climático como un factor externo, se va a afectar el alcance del sistema de gestión, ya sea definir un nuevo alcance o actualizar su alcance de su sistema de gestión. Cada organización tendrá que realizar ese análisis y tomar las decisiones que sean pertinentes. En cuanto al sistema de gestión que tengan diseñado actualmente sus organizaciones, recuerden que estas normas siempre han exigido de una u otra forma que mantengamos un enfoque por procesos, que mantengamos la gestión de recursos, el pensamiento basado en riesgos, la gestión del cambio y la gestión de mejora. Entonces, al involucrar esta variable de cambio climático, pues pensemos esto cómo puede afectar nuestros procesos, nuestros recursos, el pensamiento basado en riesgos, la gestión del cambio y la gestión de mejora. Asimismo, va a requerir que la organización aborde el liderazgo. Desde ese liderazgo y compromiso de la alta dirección,
pensando en ese contexto y su direccionamiento estratégico y en ese despliegue en toda la organización, asignando o mejor, revisando la política de gestión que tenga la organización, involucrando en esa política los compromisos que la organización considere pertinentes para el cambio climático. Y como esto lo trabajamos con seres humanos, entonces sí es necesario actualizar roles, responsabilidad, autoridad de las personas que trabajan bajo el control de la organización o en nombre de la organización. Esto es definir qué hacen las personas, qué deben lograr y por supuesto qué decisiones deben tomar. En el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, pues no se nos olvide que debemos considerar la consulta y participación. Entonces vamos a obtener opiniones de los trabajadores de cómo el cambio climático puede afectar su seguridad y salud y vamos a involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones relacionadas con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y que tengan efectos positivos en la seguridad y salud en el trabajo, es decir, en la salud física y mental de los trabajadores. Dentro de este componente del ciclo PHBA que estamos en el planear, pues también debemos considerar todo lo relacionado con la planificación del sistema de gestión. Esto que implica acciones para abordar riesgos y oportunidades en donde a través de la identificación del cambio climático como esta cuestión externa, cómo identificamos riesgos y oportunidades asociados al cambio climático. Con base en ese análisis, pues esto también cómo puede afectar los objetivos del sistema de gestión, ya sea que se generen nuevos objetivos o replantear los objetivos existentes, pero muy seguramente al considerar el cambio climático como parte del sistema de gestión, tendremos que analizar esos objetivos actuales y generar unos nuevos objetivos o actualizar los que tenemos. También implica que planifiquemos el cambio, es decir, esta cuestión externa, que es el cambio climático, pues va a ser un cambio para la organización. Entonces, identifiquemos ese cambio, hagamos el análisis de cuál es el propósito de ese cambio y sus consecuencias frente al sistema de gestión de la organización, cómo afecta ese cambio el sistema de gestión, es decir, cómo afecta la integridad de su sistema de gestión, cuáles son los recursos que la organización tiene disponible y cuáles son los que va a asignar para que ese cambio lo podamos implementar y quiénes van a ser los responsables de la implementación de este cambio. Entonces, no se trata simplemente de decir tenemos cambio climático como un factor externo, sino que analicemos la gestión del cambio asociada al cambio climático. Como todo sistema de gestión, esta planificación nos conduce al hacer. Entonces, en el hacer, pues para poder implementar todo lo pertinente a el cambio climático, 1. Gestionemos los recursos, determinar y proporcionar recursos pertinentes para el sistema de gestión. 2. Pensemos en ese recurso humano que tiene la organización disponible, es decir, en términos de competencia, desarrollar nuevas competencias y trabajar también la toma de conciencia, con el fin de que las personas de la organización también sean más conscientes de la importancia del cambio climático y su relación con la empresa. Esto nos lleva a que, como estamos ahora involucrando temas de cambio climático, fortalecer nuestros procesos de comunicación interna y externa con nuestras diferentes partes interesadas y finalmente, pues, analizar la información documentada. Si es necesario, la creación y actualización de los documentos, ya sea nuevos documentos o documentos existentes, y de en adelante controlar todos los documentos. Claro, nosotros vamos a tener información externa relacionada con el cambio climático y determinar esa información cómo la podemos incluir en nuestro sistema de gestión. Todo esto hará que la operación de nuestro sistema considere lo siguiente: la planificación y el control operacional. Entonces, cómo involucramos el cambio climático en la planificación y el control operacional, en requisitos de productos y servicios que tiene la organización, en el diseño y desarrollo, sobre todo en un sistema de gestión de calidad, que el numeral 8.3, diseño y desarrollo, cómo vamos a involucrar como requisito de entrada para el diseño y desarrollo de productos y servicios del cambio climático, si es pertinente. Recordemos siempre eso. También dentro del control de la producción, provisión y prestación y control de procesos, productos y servicios suministrados externamente. Esto debemos analizarlo también como posibles situaciones de emergencia. Entonces, la preparación y respuesta ante emergencias. Con base en esa planificación de la operación, entonces hacer la producción y provisión del servicio,
analizar las salidas no conformes y por supuesto liberar los productos y servicios a que haya lugar. Entonces hemos abordado el hacer de nuestro ciclo PHVA. Ahora vamos al verificar. En el verificar debemos tener en cuenta la evaluación del desempeño. Entonces aquí pues es necesario analizar para hacerle el seguimiento, medición, análisis y evaluación a todo lo pertinente al cambio climático, involucrar en nuestras auditorías internas también este factor externo que es el cambio climático y de nuevo en la revisión por la dirección. Recordemos que en la revisión por la dirección nos dice que analicemos cambios en las cuestiones externas e internas y cómo esos cambios afectan la organización para que desde la alta dirección se tomen decisiones orientadas a la mejora. Y en esa mejora, pues, identificar oportunidades de mejora, hacer la investigación de incidentes, generar o identificar no conformidades y tomar las acciones correctivas a que haya lugar para que la organización entre o ingrese en esa senda de la mejora continua gracias a su sistema de gestión. ¿Esto qué va a permitir en términos generales? Que incluir esta enmienda en nuestro sistema de gestión va a contribuir a que las organizaciones aumenten la satisfacción del cliente, a que se aumente la capacidad de producir productos y servicios conformes, a prevenir la contaminación, a proteger el medio ambiente. Esto va a contribuir a establecer lugares de trabajo seguros y saludables, también a prevenir lesiones y enfermedades resultantes de toda esta información, a asegurar la gestión de la información en la organización, a asegurar que nuestra cadena de suministro cada día esté más alineada a temas de cambio climático y no vaya a ser sorprendida por efectos del clima en sí, para que su negocio cada día sea más productivo, competitivo y por supuesto reconocido en un mercado cada vez más difícil. Esto después, las implicaciones que tiene involucrar esta enmienda de cambio climático en nuestro sistema de